esta ocasión vamos a ver otro resultado asociado al tema de aplicaciones lineales, en específico a este nuevo, digámoslo, subtema que hemos visto de lo que son los isomorfismos y los espacios de isomorfos. Entonces, este resultado nos dice lo siguiente: voy a tener dos espacios vectoriales, cada uno con sus operaciones y el campo al que están asociados, ambos de dimensión finita, y lo que va a resultar es que se cumple la siguiente igualdad, y es que sus dimensiones van a ser iguales. Entonces lo que nos dice que esta es una condición suficiente para que yo pueda concluir que los espacios son isomorfos, que, recordando la definición de espacios isomorfos, significa que existe una transformación lineal que es un isomorfismo entre ellos. Bien, entonces eso es lo que vamos a probar en esta ocasión. Para ello vamos a hacer uso de algunos resultados anteriores que se han probado en videos pasados. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, debemos tener claro qué es lo que queremos demostrar. Como bien dije, sabemos que las dimensiones de E y F son iguales. Y lo que quiero demostrar es que E y F son isomorfos. E y F son isomorfos. Lo que es equivalente a decir, perdón, aquí F. Equivalente a decir que lo que tengo que demostrar es que existe una transformación lineal entre E y F, de tal manera que esta transformación es un isomorfismo. ¿De acuerdo? Entonces, para esto voy a considerar dos bases, sean B asterisco igual a V1 hasta Vn, y otra base a la que voy a llamar B2 asterisco igual a W1 hasta Wn, tal que B asterisco es base del espacio vectorial E y B2 asterisco es base del espacio vectorial F. ¿De acuerdo? Démonos cuenta que, dado que las dimensiones de estos dos espacios son iguales, entonces el número de elementos que tienen estas bases también es el mismo. Por lo tanto, con esto voy a hacer uso de mi primer resultado, que nos dice: si yo tengo una base del espacio de salida, en este caso E, y tengo otro conjunto formado por un mismo número de elementos, pero en F, entonces lo que me dice es que existe una única transformación lineal, de tal manera que se asocian a través de esta uno a uno dichos elementos. Entonces, aquí voy a continuar por un resultado anterior. Lo que se cumple es que existe, voy a llamarla T asterisco, de tal manera que, bueno, y recordemos que T asterisco es una transformación lineal entre I y F, de tal manera que si yo aplico esta transformación T asterisco sobre el V1, o más bien, de manera general sobre un VI, lo que voy a tener como resultado es el WI. Y esto para todo I que va desde 1 hasta I. Es decir, para todos los elementos de la base B asterisco. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo hasta el momento. Entonces, ahora he encontrado, digamos, a un candidato a isomorfismo. Y para ello, para más bien concluir mi demostración, tendría que probar que efectivamente lo es. Lo que implicaría probar que es tanto una transformación sobreyectiva e inyectiva. Sin embargo, para simplificar un poco más el proceso de demostración, lo que voy a hacer es uso de otro resultado, que lo tenemos justamente aquí. Nos dice que si yo tengo una transformación lineal, un espacio vectorial de dimensión finita, y resulta
que las dimensiones del espacio de llegada y del espacio de salida, tal cual sucede en nuestro caso, entonces lo que se tiene es que estas dos afirmaciones son equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalente? Es que si se cumple la una, se va a cumplir la otra y viceversa. En ese sentido, para yo probar que T es un isomorfismo ya, por este resultado lo único que necesito es probar alguna de estas dos. Dependiendo de la situación, demostrar uno puede ser más fácil que demostrar el otro, pero depende mucho de el escenario. ¿De acuerdo? Entonces, de mi parte, lo que voy a ir es a probar que la transformación es inyectiva. Bien, para eso vamos a ir a el siguiente espacio. Y aquí tenemos justamente cómo probar que una transformación es inyectiva. Nos dice que es inyectiva si solo si el núcleo de la transformación contiene únicamente al cero del espacio de salida. Entonces, mi demostración se reduce a probar que T es inyectivo. ¿De acuerdo? Para esta parte de aquí voy a usar el método por contradicción. Siempre hago un acuerdo de cómo funciona este método. Lo que hago es suponer que mi transformación, que lo que yo quiero demostrar es falso, es decir, suponer lo contrario, y de una serie de razonamientos llegar lo que viene a ser a algo que no tenga sentido, a lo que llamamos contradicción. Entonces, como llega una contradicción, lo que debe pasar desde un principio es que mi enunciado debe ser verdadero, con lo cual concluyo mi demostración. Con esto, suponer lo contrario a que T es inyectiva sería decir lo siguiente, que existen x1 y x2 tal que estos dos pertenecen al núcleo de T y son distintos. ¿Ya? Con esto, prácticamente yo estaría negando este resultado de aquí, porque digo que en el kernel no está únicamente el cero del espacio, sino que están dos elementos distintos, ¿ya? Puede uno ser igual al cero del espacio, pero como el otro es distinto, entonces es otro, y por lo tanto, esta equivalencia de aquí no se cumpliría. Bien, entonces ya estoy suponiendo lo contrario, debería, tras una serie de razonamientos, llegar a una contradicción. Dado que yo tengo una base para E, se sigue que existen alfa 1 hasta alfa n y beta 1 hasta beta n, tal que x1 se puede escribir como una combinación lineal de los vi a través de estos alfa i, y x2 se puede escribir como una combinación lineal de los vi a través de los beta i. ¿De acuerdo? Si yo aplico mi transformación candidata t asterisco sobre x1, lo que me va a dar como resultado, dado que es una transformación lineal, es la transformación aplicada sobre esta combinación lineal. Y si yo aplico propiedades de transformación lineal, a la final lo que voy a tener como resultado es la combinación lineal de estas transformaciones de aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, como esta transformación T asterisco salió de un cierto resultado y una cierta construcción, sabemos que se relacionan uno a uno con los WI. Que recuerden, los WI pertenecen a la base B2 asterisco, que es una base de F. Lo mismo va a suceder con este x2, que bueno, por la misma lógica de razonamiento, me va a llevar a que es igual a una combinación lineal a través de los beta i de estos wi. ¿De acuerdo? Esto tengo hasta el momento, y ahora, como sabemos que x1 y x2 pertenecen al núcleo de T, a la final estas combinaciones deben ser igual al 0
del espacio de llegada. ¿De acuerdo? Justamente por lo que tenemos aquí, de que x1 y x2 pertenecen al núcleo de T. Ahora, dado que B2 asterisco igual a W1 hasta Wn es base, y por lo tanto es un conjunto linealmente independiente, entonces el 0 de f se puede escribir como una combinación lineal, pongámosle de unos θ i, wi, de los wi, siempre y cuando estos θ i sean iguales a 0. Es la única forma en la cual se puede dar esta igualdad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para que esta lógica de aquí no se rompa, porque recordemos, dado que es un conjunto linealmente independiente, los θ i necesariamente tienen que ser igual a 0, y aparte de eso tengo estas dos igualdades, lo que tiene que suceder es que alfa i debe ser igual a beta i, y ambos iguales a 0, para que no se rompa la lógica con lo que tenemos en este punto de acá. Por lo tanto, bajo esta lógica de aquí, tendría que como x1 y x2 se escriben como una combinación lineal a través de los alfa i y beta i, y resulta que todos son iguales a 0, concluyo que x1 en realidad es igual a x2 y ambos iguales al 0 del espacio de E. Porque recordemos que cuando todos los escalares son 0 en una combinación lineal, eso me va a dar como resultado a la final el 0 del espacio. ¿Con qué espacio estoy trabajando en x1 y en x2? Pues con el espacio de salida. Con esto he llegado a una contradicción, porque aquí estoy diciendo que x1 es igual a x2, acá arriba había supuesto que x1 es distinto de x2. Como llegué a una contradicción, justamente por la naturaleza del método, debo concluir que lo que yo quería probar era verdadero desde un principio, es decir, que T es inyectiva. Como T es inyectiva, por el resultado que teníamos anteriormente de que la transformación sea inyectiva es equivalente a que sobreyectiva, entonces ya se cumplen las dos condiciones, por lo tanto T asterisco es un isomorfismo, y de esta manera vamos a concluir que los espacios E y F son isomorfos, que era al final el resultado de lo que queríamos demostrar. Bien, entonces ha sido todo por este video, espero les haya servido la explicación y nos veremos en una próxima oportunidad.